Bé, bon dia novament a totes i a tots. Bon dia a aquest tercer matí, segona taula del tercer matí del tercer i darrer dia d'aquest segon Congrés Internacional per a l'erradicació de les violències masclistes. Soc la Patrícia Martínez, soc tècnica de l'Institut Català de les Dones i soc professora associada a la Universitat de Barcelona, docent de l'assignatura Gènere i Història i de Història d'Amèrica. I avui soc convidada, a més, molt contenta de ser aquí, com a moderar aquesta taula que es titula Experiència d'autoorganització del teixit associatiu feminista. Fa 4 dies, en el marc d'una classe de Gènere i Història, a la pregunta quina relació ha tingut històricament al llarg del temps les crisis i la violència contra les dones, una alumna va respondre fent una petita aproximació al món baixmedieval i explicava algunes de les experiències d'alguns grups de dones. I va acabar afirmant: va haver, però, moltes experiències d'organització de dones, malgrat no se'n sortiren. Llavors vaig preguntar-li què volia dir que des de nosaltres, des del nostre segle XXI, fes aquella pregunta a la història. Fes aquella pregunta, aquelles experiències de relació, d'organització, d'autoorganització. Què volia dir aquell no se'n sortien? La meva alumna volia dir, però no van acabar per sempre amb les violències contra les dones. Penso que avui, en aquesta taula, tenim la possibilitat d'escoltar testimonis, d'aprendre pràctiques, de conèixer pràctiques i experiències d'entitats i grups de dones que no han acabat o no acabaran per sempre més amb totes les violències contra les dones ni amb tots els condicionants de vulnerabilitat als quals estem exposades les dones, però tant la història com el present feminista s'han nodrit sense cap tipus de dubte d'aquest tipus d'experiències, d'aquests moments i d'aquests processos en els quals les dones s'han autoorganitzat, s'han autogestionat. Així que molt contenta que avui puguem obrir aquest espai amb l'Àlex, amb la Nacheli i amb la Clara Martínez. Cada una d'elles ens explicarà algunes de les experiències que des dels seus col·lectius, des de les seves entitats han viscut precisament en els últims mesos en aquest context de pandèmia i en aquests moments de confinament i de postconfinament. Us les presento a les 3 i després organitzarem la taula de manera que cada una prendrà la paraula durant uns minuts i al final, com en cada una d'aquestes taules, tindrem uns 40 minuts per poder fer debat. Us recordem un cop més, segur que les companyes us estan dient a través del xat, que ens arribaran totes les preguntes i que en aquest moment últim de debat, doncs les 3 protagonistes d'aquesta taula us aniran responent. L'Àlex és sociòloga i investigadora de les TIC pel bé comú, coordina des de l'any 2018 les xarxes de resposta ràpida pel programa Defensores Digitals. És membre de Dones Tech, un col·lectiu feminista de Barcelona que investiga i treballa en el camp de les relacions entre gènere i tecnologia ja des de l'any 2006. La Nacheli és advocada d'Ades. Treballen fonamentalment ella i el seu col·lectiu entorn a les violències sexuals i ens explicarà algunes de les experiències que han desenvolupat sobre violències sexuals precisament durant el confinament. I finalment la Clara Martínez, que és llicenciada en Ciències Polítiques i que des de l'any 2016 treballa en l'àmbit de la promoció de la salut i dels drets sexuals i reproductius a l'entitat SIDA Estudi, algunes experiències de les quals també ens plantejarà i ens explicarà avui en aquesta taula. Doncs començarem primer amb tu, Àlex, i jo et demanaria, et convidaria a que ens parlessis precisament d'això, de les ciberviolències, però concretament de les ciberviolències en aquest context de Covid, part del qual
doncs ens l'hem passat confinades fent servir bàsicament l'espai cibernètic per la comunicació. Quina ha estat la incidència? Quins són els aprenentatges que ens pots compartir? Àlex, quan vulguis. Vale, moltes gràcies per organitzar aquest esdeveniment i per convidar la meva col·lectiva Dones Text en participar en aquesta sessió. Per aquesta ponència compartiré una presentació. Vaig a fer-ho ara mateix. Espero que es vegi bé. Es veu bé? Sí? Hola. Suposo, perquè no estic sentint ningú... Es veu bé, Àlex, es veu bé. Moltes gràcies. Faré la ponencia en castellano, me siento más cómoda. En esta ponencia voy a hablar del impacto y los riesgos que ha generado la pandemia para las defensoras de los derechos humanos, ¿no? Especialmente las que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBIQ+, pero también los derechos del planeta con el trabajo de las defensoras de la tierra y las comunidades indígenas. Creo importante pensar en estos impactos porque cuando la seguridad y la protección de las defensoras involuciona y va a peor, todas vamos a peor. Luego me voy a centrar en presentar el trabajo desarrollado por las compañeras ciberfeministas en dar apoyo a estas defensoras de derechos humanos durante la pandemia, en encontrar estrategias y desarrollar iniciativas para hacer frente a las nuevas formas de violencia relacionadas con el impacto sanitario, social, económico, pero también tecnológico de esta crisis. Quiero centrarme también en esta labor desarrollada por las compañeras ciberfeministas porque creo que es un campo poco estudiado y poco conocido, pero que contiene claves muy interesantes para la diversidad de feminismos contemporáneos. Cuando hablo de ciberfeminista, estoy hablando de compañeras feministas que tienen interés y curiosidad por cómo funcionan los sistemas tecnológicos, Internet, los móviles, pero también otros medios de comunicación como la radio. Ellas generalmente se preocupan de defender el derecho de todas nosotras a poder informar, comunicar, relacionarnos, documentar, pero también crear y generar narrativas e imaginarios. En la labor ciberfeminista hay varios campos de acción, ¿no? Por una parte tenemos compañeras que crean recursos, formaciones y acompañamientos a defensoras y organizaciones de mujeres para poder asegurar su seguridad y la privacidad cuando usan tecnologías de información y comunicación. Tenemos otra área de acción que es un análisis del impacto que pueden tener nuevas tecnologías en los derechos y las libertades de las mujeres, desde inteligencia artificial, machine learning, open y big data, desarrollo de algoritmos, reconocimiento facial o térmico, tecnologías reproductivas. Y ahí lo que se hace es un estudio, investigaciones, campañas de incidencia y divulgación acerca de los riesgos o los potenciales de estas tecnologías. Y otro campo de acción del ciberfeminismo se encuentra en el desarrollo y en el mantenimiento de herramientas, de plataformas, de recursos, infraestructura tecnológica, plataformas que se basan generalmente en tecnologías de software y de hardware libre y que incorporan dimensiones y acercamientos feministas a estas tecnologías. Respecto a la pandemia, lo que podríamos decir es que la pandemia global de siempre es el machismo y los feminicidios, ¿no? Lo que podemos ver es que los casos de violencia intrafamiliar y violencias de género, facilitadas o no por las tecnologías, se han disparado durante la pandemia. Los datos que hemos revisado en varios países como Tunisia, China, Australia, España e Indonesia, todos apuntan a más llamadas a las líneas de atención de violencia. Google reporta que entre marzo y abril hubo como un incremento de 75% de peticiones más en su motor de búsqueda para encontrar información sobre cómo hacer frente a estas violencias. En algunos países se ha intentado dotar los servicios de acompañamiento con más recursos y personal y poder formarlos a hacer esta atención a distancia o telefónicamente. Y en otros países lo que ha pasado con la crisis es que los pequeños ya presupuestos para apoyar a mujeres o víctimas de violencia han desaparecido completamente, como sería el caso de Ecuador o Nicaragua. De hecho, aquí vemos una imagen de una campaña de 4 colectivas jóvenes feministas en Nicaragua mostrando toda la situación y denunciando, ¿no?, del aumento de feminicidios en el país durante la pandemia. Respecto al impacto, ¿no?, para las defensoras, vemos que muchos estados han creado estados de urgencia o de excepción que lo que han hecho es limitar libertades fundamentales, básicamente la libertad de moverse y la libertad de asociarse y unirse con otras personas.
Esto ha significado también un aumento de la militarización de ciertos espacios y más controles al movimiento de las personas. Esto también significa nuevos riesgos, ¿no? Ya que hay más controles de identidad y pone en riesgo las defensoras que necesitan como proteger su anonimato o su privacidad, ¿no? También tenemos un aumento de las situaciones de impunidad y el aumento de arrestos arbitrarios. También, desgraciadamente, la aplicación de tortura y detenciones en situaciones inhumanas sin poder garantizar condiciones sanitarias en el contexto de las prisiones. Muchos países han liberado prisioneras, pero en el contexto de las defensoras o prisioneras políticas esto generalmente no se ha aplicado, ¿no? Y el último, impacto más serio es obviamente que en muchos países el confinamiento se ha traducido en un aumento del asesinato impune de mujeres defensoras y lideresas comunitarias. Respecto a otros riesgos que la pandemia ha conllevado, es unas restricciones y unos nuevos riesgos respecto a los derechos a la privacidad. En muchos países se ha implementado tecnologías de vigilancia. Pueden ser apps de rastreo de contactos, pero también otras tecnologías como drones, cámaras de reconocimiento facial y térmico. Y no se tiene claridad sobre cómo los gobiernos y las otras entidades intermediarias van a usar estos datos, durante cuánto tiempo los van a colectar, van a hacer negocio con ellos o si lo van a usar para otras finalidades. Y obviamente los datos de salud son datos sensibles por naturaleza, ¿no? Luego, otra dimensión de impacto negativo para las defensoras es que la movilidad reducida significa básicamente que muchas defensoras tienen que trasladar gran parte de su trabajo online, en la manera en que trabajan entre ellas, dentro de sus colectivas y organizaciones, pero también en el trabajo de apoyo con otras personas o públicos, ¿no? Esto significa también que hay una dimensión de nuevas problemáticas causadas por su modo de estar conectadas, ¿no? Muchas no cuentan con seguridad de poder trabajar en casa, tener un espacio seguro donde mantener confidencialidad de algunas conversaciones, tienen modos de conexión a Internet, muchas dependen de planes de datos móviles o usan routers compartidos o puntos wifi públicos inseguros. Muchas no tienen una VPN para conectarse a Internet. Y entonces también crece, ¿no?, la presión por usar plataformas comerciales gratuitas que pueden no estar preparadas para el trabajo de activistas y defensoras. Se me fue. Perdonen, vuelvo para atrás. Aquí estamos. Lo siento. Entonces, respecto a violencias online, violencias offline, queremos resaltar que existen en un mismo continuo. Las violencias de género que se viven online son el reflejo, un complemento de las que se viven fuera de la pantalla. Están interrelacionadas. Todas estas violencias tienen efectos reales en la vida, en la seguridad, bienestar, en la reputación, en las oportunidades laborales, en los activismos. Nos gusta hablar de un concepto de on life, que es un término usado por la colectiva mexicana Luchadoras para mostrar cómo lo online y lo offline están irremediablemente solapadas. Y esto lo hemos vivido aún más fuertemente durante el confinamiento, ¿no? Respecto a violencias específicas durante el COVID, ¿no?, queremos destacar lo siguiente. En la medida que el tiempo en línea aumenta significativamente, también hay indicios de que se intensifican las violencias facilitadas o amplificadas por las tecnologías. Por ejemplo, hay una situación de sobreexposición a la infotoxicación, rumores y conspiraciones que tienen efectos reales en la salud mental, pero también en las relaciones intrafamiliares. También se multiplican los ataques de phishing, que consisten en correos maliciosos intentando presentarse como info o noticias legítimas sobre la situación sanitaria para conseguir instalar malware en tus dispositivos o hacerte con las credenciales de tus cuentas, ¿no? También hay situaciones de censura de contenidos o páginas web en varios países durante la pandemia del COVID, sea para esconder las situaciones de crisis o lo que está pasando con la situación sanitaria, pero también a veces censura de páginas más sensibles. Por ejemplo, en el Estado español, durante el confinamiento, ha habido la censura de una página de Women on Web, que es una página de una colectiva que ofrece información sobre abortos seguros. Y esta situación ha sido justamente rastreada, denunciada por colectiva ciberfeminista y bueno, se sigue trabajando en este tema, ¿no?
También otro tipo de violencias que ha estado en aumento es el aumento por exparejas de amenazas o sextorsión por compartir imágenes desnudas o íntimas sin permiso, el envío de dick pics, ¿no? Desde la nada, demandas para sextear que salen de la nada. Y también tenemos los ataques por parte de desconocidos que para pasárselo bien invaden videoconferencias y empiezan a insultar y compartir material pornográfico, lo que se ha llamado como el phone bombing. Esto serían algunas de las situaciones, ¿no? Otra consecuencia inesperada o poco discutida es cómo esta pandemia está enriqueciendo el patriarcalismo, esta alianza criminal entre el patriarcado y el capitalismo, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es muy triste pensar que desde una perspectiva económica son grandes empresas multinacionales como Facebook, Google, Microsoft, Amazon, que están ganando, ¿no? Y lo que vemos es que todas tienen un historial misógino y machista. Precarizan las trabajadoras que operan en sus fábricas, tienen un impacto negativo en las condiciones de trabajo y la destrucción activa de economía y redes locales de producción y apoyo, tienen un impacto negativo a nivel ecológico y también comercializan con nuestros datos y monetizan los discursos de odio y las violencias y discriminación que facilitan en sus plataformas. Me doy cuenta que no me queda tanto tiempo, así que voy a pasar a la parte más interesante, que sería la parte de bueno, cómo las compañeras ciberfeministas están generando infraestructura feminista para paliar a estas violencias. Entonces, por infraestructura feminista estoy hablando de todo lo que sostiene y apuntala con recursos más o menos estables las luchas feministas para que puedan desarrollarse y avanzar, ¿no? Y por recursos nos referimos a técnicas, tecnologías, procesos que incluyen desde espacios seguros, refugios, bibliotecas, redes de sororidad y de confianza, pero también servidores, páginas amarillas, repositorios, bots, herramientas de documentación y memoria, técnicas para la vida, rituales, exorcismos. También incluye aquí lo móvil, lo efímero y lo transicional que puede residir en la infraestructura temporal de encuentros, talleres y fiestas que nutren la confianza, el cariño y el bienestar de las compañeras feministas. Creo que la infraestructura feminista se encuentra por debajo y por los lados. Es a menudo precaria y a veces difícil de ver, pero es extensa, está distribuida y pone en su centro el valor y el afecto que se ofrecen entre sí las personas, las máquinas y los ecosistemas que la componen. En la infraestructura feminista encontramos nuevos horizontes de acción política, así como procesos restaurativos y podemos modelar otras posibilidades para todas nosotras. Entonces aquí lo que vemos es, por ejemplo, colectivas ciberfeministas apuntalando líneas de atención que se están prestando a distancia para el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que han estado como bajo mucha tensión durante el confinamiento y han tenido que tener como más capacidad para recibir más peticiones y más demandas de atención y de información. Como sería el caso de Women Help Women o otras colectivas que dan información sobre aborto seguro en entornos que están donde el aborto está criminalizado o penalizado. Tenemos también redes que dan apoyo a víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar o violencia de género que están como desarrollando un montón de recursos y buenas prácticas sobre cómo trasladar esto en un entorno online o con atención telefónica y todas las dimensiones a tener en cuenta para la privacidad y la seguridad de estas comunicaciones y la colección de datos. Y esto se multiplica, bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de atención, ¿no? Por una red en el Estado español de colectivas hack feministas que tienen un formulario de contacto para dar apoyo a personas enfrentando violencias de género facilitada por las tecnologías. Esto es una colectiva que trabaja de manera voluntaria. Aquí veríamos una multiplicación de recursos, ¿no? Para ver cómo poder establecer estos mecanismos alrededor de privacidad y seguridad con desarrollo de manuales, webinarios, páginas de recursos, y son muy numerosas, resulta muy interesante ver esta dimensión. Y luego tenemos también la creación de infraestructura feminista, ¿no? Lo que tenemos es una colectiva, por ejemplo, de servidor feminista catalana que se llama Madix, que lo que hace es construir una nube, ¿no? Para las colectivas y organizaciones de mujeres con muchas herramientas y donde vas a tener una atención por compañeras feministas que están alojando tu página web, pero también las listas de correo u otras herramientas colaborativas. También lo que estuvieron como construyendo durante el confinamiento fue una alternativa
¿no?, para videoconferencias de manera segura, que se llama Big Blue Button, y vemos que en varias organizaciones de mujeres lo que hacen, por ejemplo, es apoyar esta infraestructura y compartir los gastos de mantenimiento de esta herramienta y su administración por servidores feministas. Aquí vemos otros ejemplos, un servidor de Brasil que se llama Vedetas, uno que se llama Narca Server, especializado en tema de archivos y memoria del ciberfeminismo, y este fanzine de cómo montar una página web, ¿no?, en una conexión casera por el Hack Lab Feminista de Madrid, la Beca. Luego también tenemos la multiplicación de broadcast de radio, streaming durante el confinamiento, radio feminista, que permite a las compañeras poder encontrarse, darse apoyo, expresarse y desarrollar programas sobre temáticas variadas, redes de solidaridad con las compañeras de Guatemala, la Radio Cuarentena, Pinot o Radio Hammam, que es una radio que convoca más a compañeras feministas de países de habla árabe. También hemos tenido como el apoyo y la solidaridad entre las compañeras para también pues, la salud mental, ¿no?, y los procesos de acompañamiento terapéuticos durante el confinamiento, que ha sido bastante llevado al límite, con este ejemplo de un taller de 4 encuentros organizado por la colectiva Dafne. Y no podríamos no hacer referencia a la gran contribución que las mujeres han hecho en las redes de Fab Lab, ¿no? Cuando tenemos la sanidad que se privatiza, durante el confinamiento falta material sanitario en casi todos los lugares y vemos que muchas mujeres participan en estos Fab Labs para producir, ¿no?, objetos necesarios, desde válvulas para las máquinas de respiración hasta mascarillas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el programa organizado por el Fab Lab de Cuenca, que tiene un programa especial para mujeres, ¿no?, para formarlas a saber usar estas máquinas, y hay que destacar la gran labor que han hecho en condiciones totalmente extremas en las cuales hacía más que falta que nunca, ¿no?, de poder acceder a estos materiales. Y aquí vemos que la ciudadanía se organiza. Ya acabo. Deberías ir terminando, gracias. Sí. Pues ya estaba acabando, de hecho. Esto era la última slide. Lo siento, sé que he hablado muy rápido. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero que se haya entendido. Ya deje de compartir, ¿se está bien? Perfecto. Podem donar la veu a Patricia? Perfecto. Gracias. Alex, gracias por tu presentación. Luego retomaremos en el debate algunas de las cuestiones que has señalado, pero me ha parecido súper interesante esta a veces dicotomía y a la vez doble dimensión, ¿no?, entre todas las oportunidades y todos los ventanales que se nos han abierto a través de los medios digitales, y a la vez la cárcel que pueden ser, ¿no? Y ahora acabo de vivirlo en primera persona porque quería hablar y estaba muteada y no lo lograba, ¿no? Entonces he entendido perfectamente algunas de las cuestiones que nos has planteado. También quería recoger el hilo de lo importante. He pensado en algún momento de tu exposición, ¿no?, que sigue siendo vigente lo que nos dejaron las mujeres feministas de los años 70 saliendo a las calles y diciendo que lo que no se nombra no existe, ¿no? Porque realmente en tu resumen has nombrado muchísimas cosas que todas estamos viviendo y que todas vivimos. Esto está pasando mucho en el Congreso, cómo es de importante la creación de relato y estos espacios en los que ponemos palabras a las experiencias personales y colectivas, en este caso, que todas estamos teniendo con los medios digitales y con los espacios digitales. Gràcies, Àlex. I ara passem la paraula a la Nacheli, que jo et demanaria molt especialment que parlessis des de la primera persona que suposa viure, haver viscut en una entitat en context. Ja l'Àlex, no?, ha donat algunes dades d'això, però o ha assenyalat alguns dels fets que tenen relació amb això, però aquesta experiència de ser entitat que aborda algunes de les problemàtiques i de les violències que vivim les dones, precisament en temps hostils, no?, i en temps en els quals les mateixes entitats s'han vist violentades.
així que 15 minuts per tu. Hola, bueno, primero de todo, buenos días. Gracias a todas, a las ponentes, a quienes habéis hecho posible este espacio de debate y reflexión que creo que en los tiempos que corren hace mucha falta. Y bueno, a todas las que estáis ahí del otro lado de la pantalla, no os veo. Espero que os interese lo que viene a continuación. Bueno, yo sobre todo hablaré de hadas, hablaré de la experiencia que hemos tenido durante el confinamiento, pero quiero empezar a hacer un apunte así de un minuto que no puedo evitar, de dónde surge ADAS. Bueno, ADAS és l'Associació d'Assistència a Dones Agredidas Sexualmente, yo soy la jurista, y tengo que hacer esta referencia porque en una mesa que se llama Experiencias de Autoorganización, pues es de recibo, ¿no?, contar que ADAS surge hace casi 40 años, en el 82. Una compañera sufre una violación y no encuentra ningún tipo de servicio de apoyo ante esta situación, y junto con otras compañeras que se juntaban en el grupo de donas del Ateneo Llibertari de Gràcia, deciden comenzar un apoyo y de una forma autogestionada y autónoma a otras mujeres con experiencias de violencias sexuales, ¿no? Se juntan con otros colectivos, está también el Ateneo, el grupo de donas del Ateneo Llibertari de Sant Andreu del Palomar, etcétera, y empieza una larga historia donde al final pues acabamos siendo asociación y conformándonos de una forma más formal, pero al final ese espíritu, digamos, independiente de autoorganización pues sigue bastante presente, y creo que es algo, bueno, de lo que me siento muy orgullosa y tengo ganas de compartir. Estamos en este malabarismo que, como muchas otras entidades feministas chiquitas, en las que tenemos que, por un lado, formamos parte del circuito de violencias machistas, pero por otro lado, pues vivimos en una precariedad y una incertidumbre absoluta porque económicamente dependemos de las instituciones, y esto también tiene mucho que decir con el tema de autoorganización. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Nos dedicamos a temas de violencias sexuales, como sabéis, están legislados, quedan fuera de la Ley Integral de 2004, ¿no? O sea, como que nos dedicamos sobre todo a violencias sexuales que se dan fuera de la relación de pareja o expareja, con todas las similitudes que esto tiene a otras violencias y con todas las particularidades. Somos 9 trabajadoras y damos, bueno, asistencia social, psicológica, jurídica, acompañamiento terapéutico y formación y prevención con estas violencias, ¿no? Esto así como para enmarcar un poco desde dónde voy a hablar, y voy a hablar mucho de, ¿no?, como que Alex, tú has hecho como un panorama mucho más amplio. Yo me voy a centrar en lo que hemos vivido dadas, que estamos en el territorio catalán, y entonces pues desde ahí también voy a acotar que nuestra visión está reducida y está, bueno, pues eso, ¿no?, situada en ese territorio. Lo que ha ocurrido durante el confinamiento. Bueno, durante el confinamiento lo que ha ocurrido es que ha habido una ficción de que las mujeres, bueno, y las otras identidades de género no hegemónicas que sufrimos las violencias sexuales estábamos seguras porque estábamos confinadas en casa. Esta ficción, que parece un mito ya superado, pues no acaba de serlo del todo, y nosotras confirmamos día tras día que las violencias sexuales se dan por hombres conocidos en más de un 80%, con lo cual las violencias sexuales no han parado durante el confinamiento, porque las violencias sexuales no solo se dan en la familia, con los familiares, se dan por también compañeros de piso, con todas las precariedades habitacionales en las que viven muchas mujeres. Esto aumenta, evidentemente. Se dan también por parte de empleadores. Tenemos muchos casos de mujeres que han estado como bueno, trabajando como internas en casas. Tenemos casos de, bueno, está el tema de las jornaleras y obviamente las mujeres que están institucionalizadas tanto en prisiones como en centros de salud, como en otro tipo de instituciones geriátricas, etcétera. Y además no entraré obviamente en las violencias digitales, que por supuesto también han aumentado. Todo esto para decir que las violencias han parado muchas cosas, las violencias sexuales no ha sido una de ellas. Nosotras, sin embargo, sí que nos ha ocurrido que han llegado pocas mujeres durante el tiempo del confinamiento. Y esto para mí tiene que ver con que había un desconocimiento de si los servicios seguíamos abiertos o no. No sé si estoy un poco embalada, hablo un poco rápido. Tranquila, todo bien. Sí,
yo personalmente siento que estaba esto por un lado, pero también siento que había otra ficción, que era todos a una, este pacto social de quédate en casa, que ha hecho aún más difícil salir a la calle a denunciar las violencias. Esto es, ya existe un pacto social de silencio, ¿no?, que pesa sobre las mujeres y que hace difícil denunciar las violencias, más cuando sean en espacios de confianza. Pero además quédate en casa generaba una ficción de que todas las casas son iguales y de que es lo mismo estar en casa cuando en tu casa estás viviendo una violencia que cuando no la estás viviendo. Y esto creo que ha dificultado también el salir a la calle y denunciar las violencias. Evidentemente, acabó el confinamiento, llegaron muchas demandas a la asociación y estas demandas tenían que ver sobre todo, y en primer lugar, y esto creo que también es muy importante ponerlo en evidencia, han llegado muchas demandas que tenían que ver con usuarias que ya formaban parte de la asociación y que tenían que ver con una emergencia alimentaria y con una emergencia habitacional. Es decir, mujeres que ya eran usuarias, que estaban en un proceso terapéutico con violencias sexuales, nos llamaban y nos decían, bueno, llevo 2 días sin comer y me echan del cuarto donde estoy, con lo cual la violencia sexual pasaba a estar en un cuarto, quinto plano, relegada, ¿no?, a otra necesidad mucho más imperiosa, que eran las necesidades básicas. En HADAS, ¿qué hemos hecho? Pues sacar dinero de donde no lo había, de donaciones particulares, de un fondo de resistencia del grupo de autodefensa feminista que trabajamos con HADAS, o sea, de donde no lo había hemos sacado dinero para acabar comprando comida, ¿vale? Entonces esto lo lanzo al debate, ¿no?, porque creo que es algo muy importante y que el apoyo mutuo pues es algo a poner en positivo, pero también me da mucho que pensar sobre bueno, pues que el dinero de un fondo de resistencia, de un grupo de autodefensa acabe en vales del Mercadona, pues también me hace pensar en que necesitamos cambios estructurales que acompañen el apoyo mutuo, ¿no? No dejemos a nadie atrás, pero bueno, ¿qué ocurre cuando hacemos también de parches, ¿no?, a situaciones de emergencia de este tipo? Esto lo dejo para luego, ¿no?, podremos entrar más. ¿Qué ha pasado con el acompañamiento? También durante el confinamiento, no entraré también porque lo has mencionado tú, Alex, la brecha digital evidentemente también nos ha afectado mucho, o sea, cómo acompañar con mujeres que no tienen las terminales o ¿no?, el acceso a las tecnologías, pero sobre todo el acceso, la precariedad habitacional, porque igual tienes un móvil o tienes un ordenador desde donde de aquella manera poder hacer una asistencia, un acompañamiento, pero no tienes una habitación donde poder hablar de una agresión sexual y desde luego en casas compartidas, en un salón, etcétera. Eso ha dificultado muchísimo el acompañamiento durante lo que ha sido el confinamiento. ¿Qué ha pasado después? Aparte de que ha llegado pues, muchas de estas mujeres que no vinieron durante, pues han pasado varias cosas. Sí que ha habido violencias, evidentemente, que tenían que ver con la pandemia y con las medidas derivadas de la pandemia, es decir, con el reconocimiento de todas las violencias, de la violencia económica y racista, por aterrizarlo, agresores que sean... ¿no?, que han utilizado pues, una situación de precariedad o vulnerabilidad extrema pues, para agredir, ¿no?, el típico de poner un anuncio para ofreciendo trabajo y utilizar esto para luego agredir sexualmente. Esto nos ha llegado a la asociación. Y también hay otro, que por otro lado muy diferente, pero que también me apetecía resaltar, porque creo que es una reflexión que también quiero luego lanzar al espacio de debate, es que también nos han llegado agresiones que no han ocurrido ni durante el confinamiento, ni antes, ni 1 año, ni 2, ni 3 antes. Y para mí también tiene que ver, y es mi reflexión va por el sentido de que el haber parado el ritmo y que para algunas mujeres sí que haya bajado mucho el ritmo que impone el sistema en el que vivimos, les ha permitido enfrentarse a violencias que tenían enterradas durante muchos años. Entonces esto, bueno, creo que también es una reflexión interesante de cómo operan las violencias y cómo a veces es difícil confrontarlas en un ritmo frenético. Creo que me queda ya poco tiempo y muchas cosas que decir. Bueno, igual hacer un apunte muy breve a qué proyectos que algunos ya se iniciaban antes del confinamiento y de esta situación de pandemia y cuáles han surgido nuevos. Así, bueno, hemos ampliado la asistencia a una intervención más social porque no creemos que este momento lo requiere, no queremos que ninguna quede atrás. Entonces, hay una compañera que ha empezado unos encuentros para enfrentar colectivamente precariedad laboral, extranjería, habitacional, y esto surge a raíz de la situación de la pandemia.
estamos impulsando muy fuerte Hadas en Xarxa, que es la idea de estar como coordinadas fuertemente con otras, ¿no? Movimiento feminista, y estas de que o nos juntamos y pensamos algo juntas o no, solas no podremos. Y estamos lanzando también las jornadas sobre la justicia de nosotras como una alternativa a la justicia patriarcal, revictimizadora y punitivista que ofrece el sistema judicial a día de hoy y que no repara ni restaura. Y estas jornadas ya os invitaremos, supongo que serán ya para el año que viene, visto lo visto. Pero bueno, es con esta idea un poco de también avanzar en el autogobierno y en las propias estructuras alternativas a lo que pues eso, este sistema ofrece y que no repara las violencias sexuales. Y por último, quería hablar, así los 2 minutos que me quedan, también sea un proyecto que empezó antes del confinamiento, pero que ahora también se ha impulsado mucho más fuerte. Es un proyecto que tenemos de voluntariado, que es un poco la idea de que las usuarias que van pasando por la asociación, que son unas 300 al año, y otras personas que vienen de fuera, ofrezcan acompañamiento y vayamos entretejiendo esas redes donde podamos fortalecernos y donde romper también esa ficción entre profesionales usuarias o entre también quienes ayudan y quienes necesitan ayuda, ¿no? Y creo que aquí mi reflexión va también por lo que ha puesto en el centro esta pandemia es la vulnerabilidad humana, y creo que eso, contrariamente a lo que el capitalismo y el patriarcado considera que es un error o algo a superar o algo a competir para dejar a los demás atrás, nosotras tenemos que reivindicarlo, esa vulnerabilidad como un arma arrojadiza, como un arma política, y desde ahí, bueno, proponer la alternativa, que creo que las feministas ahí tenemos mucho que decir. Y bueno, he acabado a tiempo, he metido un poco de turbo porque veía que se acababan los minutos, pero bueno, dejo esto un poco abierto para que en el espacio de debate se pueda dar también entre todas. Gracias. Muchas gracias Nacheli. Y además, no solo te has ajustado, sino que te hemos robado algunos minutos o segundos antes, así que muchísimas gracias. Doncs, Clara, quan tu vulguis. Hola, buenos días a todas las que nos escucháis. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar en esta mesa y felicidades a las compañeras porque me han resultado unas ponencias súper interesantes, ¿no? Yo creo que todo el mundo se lleva muchas ideas, muchas reflexiones para casa. Os cuento, yo vengo a presentaros una campaña que hemos tejido en el equipo de Sexualitat, Educación Sexual Feminista de SIDA Studi, en relación al COVID y a la sexualidad. Antes de comentar la campaña, que lo dejaré para el final de la ponencia, pues quería contextualizarla un poco, ¿no? En primer lugar, el título, ¿no? Se llama Contagiémonos de pensamiento crítico, y escogimos este título porque nos parece que crear pensamiento crítico, la capacidad crítica para analizar la realidad que nos envuelve, pues es una de las mejores maneras para canalizar la rabia, ¿no? En el confinamiento hemos sentido un montón de emociones, tristeza, ansiedad, inquietud, miedo, pero también hemos sentido mucha rabia, mucho enojo, una expresión muy difícil de canalizar, de expresar, sobre todo las que vivimos en las ciudades rodeadas, ¿no? de cemento en nuestros pisos. Pues ¿no? Nos sentíamos en el equipo, ¿no? con mucha rabia ante la situación, y también porque concretamente nosotras que nos dedicamos a temas de sexualidad y tenemos un centro de documentación especializado en salud sexual que va recogiendo pues, artículos, noticias, materiales que crean las entidades. Ese centro las compañeras fueron recogiendo un montón de materiales en relación a la sexualidad y al COVID que nos hacían sentir muchísima rabia, ¿no? Porque en esos materiales, como voy a compartir ahora, pues se reproducía totalmente los estereotipos de la sexualidad hegemónica a más no poder. A ver, se ve, ¿no? Estas recomendaciones, estos discursos que han aparecido en los medios de comunicación,
pues nos dan informaciones relevantes, ¿no? Como por ejemplo los besos son una práctica de alto riesgo por la alta concentración vírica de la saliva. También nos han señalado el rimming, ¿no? El contacto de la boca con el ano como una práctica de riesgo. Y eso nos hace pensar, ¿no? Como siempre los culos, ¿no? En el punto de mira, ¿no? Que parece que todo lo que tenga que ver con la anal sigue estando ahí muy dentro del tabú. También, para nuestra sorpresa, los señores expertos, porque casi siempre que se citaban en prensa se citaba los expertos, nos recomendaban, para tener un sexo seguro, posiciones como la del perrito, ¿no? E incluso para nuestro desconcierto había muchos artículos que no solo representaban a la pareja heterosexual, sino que incluso gráficamente ¿no? Y ponían ilustraciones con perritos practicando sexo. También nos han recomendado follar solo con nuestra pareja habitual, ¿no? Con la que supuestamente habremos mantenido un confinamiento a rajatabla, y en caso de no tenerlas, pobres de nosotras las solteronas, pues nos recomiendan abstenernos del sexo con personas desconocidas. Menos mal que siempre nos quedará la masturbación, ¿no? Eso sí, nos advierten que nos tenemos que lavar concienzudamente las manos durante 30 segundos. Nos sorprende también como por parte de, no solo de los medios, también de muchos organismos públicos, se nos ha recomendado el sexting. Y a nosotras nos parece estupendo que se amplíen las prácticas mucho más allá del corset coitocéntrico, ¿no? Que está muy bien representado ahí en la imagen esta del Corona Sutra, que se volvió viral, ¿no? Como decía, nos parece muy estupendo, ¿no? Que nos recomienden el sexting o el cibersexo. Sin embargo, no podemos, ¿no?, dejar de denunciar cómo ahora aparece el sexting como una tabla de salvación cuando durante años se ha criminalizado a las mujeres que lo practicaban y que luego han sufrido spreading, ¿no? Esto es el que se difundan fotos con contenido sexual sin su consentimiento. ¿Qué más podemos señalar, ¿no?, de estas campañas? Pues que, por supuesto, ¿no?, la heterosexualidad se ha representado a tope. Si ya antes de la pandemia escaseaban las informaciones para sexualidades no normativas, en tiempos de pandemia esto no ha cambiado. Y además, ¿no?, esta sexualidad heteronormativa ha aparecido representada dentro de una esfera de riesgo y de peligro, ¿no? Y por si fuera poco, pues las propuestas para el cuidado de la salud sexual de nuestros cuerpos parecen, ¿no?, que solo se han enfocado desde el miedo, la amenaza o el castigo, ¿no? Como desde un enfoque de promoción de la salud, ¿no?, muy centrado en el riesgo, y que genera, ¿no?, como muchísimo sentimiento de miedo. Así, ¿no?, ante este panorama, supuestamente los expertos nos dicen que nuestras nuevas sexualidades, ¿no?, o sea, nos marcan cómo deberían ser estas nuevas sexualidades, que en realidad son lo mismo de siempre, ¿no?, reproducen los estereotipos de la sexualidad normativa que marcan en general la vivencia de nuestras sexualidades, ¿no? Y además responden a una tónica general de las campañas de prevención que se han lanzado desde las administraciones públicas, ¿no?, donde se ha reproducido, ¿no?, todos los estereotipos de la familia nuclear, ¿no? Así, por ejemplo, yo qué sé, pues en la campaña de Canarias, ¿no?, pues se podía ver a una familia y mientras ellas ponían la mesa, ¿no?, pues ellos compartían alcohol y virus en el salón. Es muy interesante, ¿no?, ver eso, ¿no?, analizar, ¿no?, las campañas desde lo público, ¿no?, porque han sido bastante bestias, ¿no? Hemos podido ver pistolas, hemos podido ver hornos crematorios, ¿no?, en las campañas de Asturias y Madrid respectivamente. Tampoco han faltado las campañas en plan música épica, ¿no?, en plan Juego de Tronos, donde se nos representaba, ¿no?, pues eso, el COVID como una guerra y creemos que no es así, ¿no?, ni que el COVID es una guerra ni la sexualidad una batalla. Sin embargo, ¿no?, esta sensación, ¿no?, de wow, cuánta normatividad, ¿no? Por ejemplo, hay otra campaña que es esta que pongo aquí en la imagen, que se llama COVID Spoiler,
en la que se amenaza bastante, ¿no? Va dirigida a los jóvenes y se los amenaza, ¿no? Le dice, tú estás pasando aquí muy bien con tus amigos y todo esto acabará contagiando a tu familia. Hay un artículo muy interesante de Nuria Alabao en el que analiza, ¿no?, cómo el Estado, ¿no?, se ha ido metiendo en nuestras camas y cómo se ha puesto a jerarquizar los afectos, ¿no? Y nos advierte bastante de los peligros que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, en una campaña, ¿no?, además del contexto catalán, ¿no?, se nos dice con los amigos aire, ¿no? Y es esta idea, ¿no?, de wow, cómo se jerarquizan los afectos y cómo se coloca en el centro a la familia nuclear. Y estas cositas que he contado, ¿no?, pues a nosotros nos han producido mucha rabia, ¿no? No entendemos que no existan otras recomendaciones para la promoción de la salud sexual más allá de la abstinencia, de la masturbación o de la pareja estable, ¿no? Necesitamos, ¿no?, construir una respuesta mucho más creativa desde los feminismos y mucho más comunitaria, ¿no? Igual ahí nos toca, pues, reflexionar juntas, ¿no?, sobre cómo protegemos nuestra salud sexual con o sin COVID, qué es lo que nos hace sentirnos seguras, cómo negociamos nuestras prácticas y nuestros juegos con otras personas, qué puede tener el género a la hora de negociar esas prácticas, qué otros factores podrían facilitar o dificultar esa negociación, cómo comunicamos en general nuestros límites y nuestros deseos. En fin, un montón de preguntas, ¿no?, que podremos, ¿no?, también poner el foco en cómo hacemos para minimizar riesgos en relación a la transmisión del COVID, pero que son preguntas que deberíamos, ¿no?, plantearnos en general las personas, ¿no?, porque son ese tipo de preguntas y ese compartir esas estrategias de cuidado lo que nos van a hacer, ¿no?, cuidarnos mejor. Porque es una de las bases del cuidado de la salud sexual, está claro que es la autonomía, ¿no?, la autonomía individual, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras relaciones, pero está claro que también las estrategias de salud podrían ser comunitarias, ¿no?, que entre todas podemos aprender a cuidarnos mucho mejor. Os comparto ahora la campaña que tenemos colgada en el blog de SIDA Study, que se llama el Kit del Placer. A ver. Vale. Y que la hicimos en una serie de banners, ¿no?, así como está dirigida a jóvenes, veréis que tiene un lenguaje así como muy sencillo. Y la hicimos en una serie de puntos, ¿no?, como para facilitar la transmisión de las ideas, ¿no?, para esta cosa de contagiarnos de pensamiento crítico y poner, ¿no?, ahí un poco la idea, ¿no?, o sea, poner a circular las ideas, ¿no?, frente a toda esta avalancha de mensajes amenazadores. La primera, pues, le titulamos así, la COVID no es una ITS, ¿no?, y en ese sentido nos preguntamos, ¿no?, por qué se han dado tantas recomendaciones sobre cómo protegerse de la COVID en salud sexual, si no lo es, si no es una infección de transmisión sexual, y por qué se le ha dado muy poco valor a las desigualdades estructurales, ¿no? La salud en general y la salud sexual en particular de las personas tiene mucho que ver con los contextos sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente es de lo que menos se habla, ¿no? La segunda de las ideas es que la sexualidad no puede ser una excusa para controlar nuestros cuerpos ni nuestras sexualidades. Esto lo vemos, ¿no? Lo vemos mucho en el paralelismo con, por ejemplo, lo que nos han señalado las compañeras que trabajan en temas de gordofobia, ¿no? Como ese adelgaza es por tu salud, es como, wow, cuánta gordofobia encierra detrás, ¿no? Y cuánto control de los cuerpos y de adaptación a ciertas normatividades hay, ¿no? Y es que a veces se utiliza la salud como una excusa, ¿no?, para controlar los cuerpos de las personas. Tanto la COVID como
tanto con la COVID como con la sexualidad, la comunicación es la mejor protección, ¿no? Esto hemos aprendido mucho en la pandemia, ¿no? Las personas que convivíamos en grupos, ¿no? O con otras personas, ¿no? Que compartíamos nuestra vivienda. Ahí hemos tenido que desarrollar un montón de estrategias de comunicación, de pactos, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo nos protegemos, a quienes vemos, a quienes no, etcétera. Y eso es algo, ¿no? Estas estrategias son al final, ¿no? Las que nos van a poder permitir no vivir aisladas, ¿no? Yo creo que en sexualidad concretamente, en general, ¿no? Pues hablar y negociar es la mejor forma de acercarnos a lo que deseamos, ¿no? Es ahí donde desde el equipo de sexualidad pensamos que se tendría que poner el foco, ¿no? En cómo hablar con las demás, en cómo negociar, en cómo pactar, porque ahí es donde, ¿no? Donde realmente se va a poder producir el cuidado, ¿no? Si pensamos eso en relaciones sexuales, sobre todo en el ámbito juvenil, donde les da mucho palo hablar de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de qué les apetece, claro, de repente, ¿no? Pues vemos que les faltan muchas estrategias, muchas habilidades que tienen que ver con la comunicación, con poder decir no solo un no, sino no me apetece esto, me apetece aquello, ¿no? O me apetece esta manera y no desde esta otra. O, oye, ¿cómo lo hacemos frente al COVID concretamente? Así, ¿no? Está muy sintética, ante la COVID, más placer y más cuidados y menos culpa y menos estigma. Pues eso, lo que veníamos diciendo, ¿no? Sobre todo con la experiencia acumulada, ¿no? de la trayectoria, ¿no? Como entidad que ha trabajado mucho en la prevención del VIH, pues sabemos que los mensajes basados en el riesgo y en el miedo no facilitan para nada la toma de decisiones, solo generan culpa, ¿no? Y estigmatización y sospecha frente a los otros, ¿no? Y el problema siempre es de los otros o de las otras. Y en este sentido, ¿no? Pues pensamos que se podría, ¿no? Hacer una promoción de la salud sexual, ¿no? Que nos hiciera pensar mucho más en el placer y en el cuidado, ¿no? Y desde ahí tratar de ver cómo lo hacemos, ¿no? Frente al COVID. Como ya habéis señalado antes, ¿no? Me ha gustado mucho la frase de Alex de la pandemia global es el machismo, ¿no? En este sentido, nosotras también seguimos señalando, ¿no? Que el patriarcado continúa siendo el mayor factor de riesgo en relación a la vivencia de la salud sexual, ¿no? Perdón, en relación a la vivencia de la sexualidad. Los riesgos no están en lo biológico, ¿no? No son las infecciones de transmisión sexual, no son los embarazos no planificados. Los principales riesgos tienen que ver, ¿no? Con todas las violencias que derivan del sistema patriarcal. Y ya para cerrar, pues si pensamos en salud sexual, reclamemos justicia. Si pensamos en salud sexual, reclamemos justicia erótica. Tanto en el ámbito de la pandemia como en el de la sexualidad hay un conjunto de elementos estructurales, ¿no? El género, la raza, la clase, la edad, la diversidad funcional y un largo etcétera, que nos permiten a las personas acceder de forma diferencial a unas condiciones mejores o peores para vivir, tanto la pandemia como la sexualidad en general, ¿no? Y en este sentido apostamos por poner el foco en lo comunitario, ¿no? En reivindicar justicia, tanto justicia erótica, ¿no? Para que todas las personas podamos acceder de forma justa e igualitaria al placer y al deseo, como justicia en relación al acceso a unas condiciones de vida digna para todas. Y ahí lo voy a dejar. Muy bien, Clara. Muchas gràcies. Molt bé, doncs cada una de les participants d'aquesta taula rodona ens ha exposat en aproximadament 25 minuts part dels seus abordatges i part de les seves experiències també. Jo vaig recollint l'arribada de possibles preguntes de les participants públic, diguem, però, entretant, us plantejaré algunes preguntes perquè crec que tenim temps de que pugueu ampliar algunes de les qüestions que heu plantejat. Les ordeno una mica ara l'ordre de la taula, si us sembla bé.
perquè m'agradaria molt preguntar-te, Nacheli, crec haver sentit la paraula autogobierno en algun moment, no sé si l'has utilitzat textualment o l'he... Però en tot cas crec que el concepte sí que l'has plantejat. I volia que poguessis explicar-nos una mica més perquè ho plantejaves com a proposta, no? La proposta és l'autogobierno, crec que ho has plantejat en aquests termes. Una altra cosa que m'ha semblat molt interessant del que has apuntat, quan comparaves la realitat de pacte social durant el confinament, especialment, no? Però alhora la incapacitat social per reconèixer problemes estructurals tan fonamentals com l'agreujament o el sorgiment de noves situacions de fam, ¿no? De hambre, literalmente, ¿no? O sea, esta capacidad de pacto social que podríamos analizar mucho y cuestionar mucho, y a la vez esta incapacidad de empatía, ¿no? De saber ver que hay más realidades que la mía. Y en realidad esto me gustaría relacionarlo con algo que quería plantearte a ti, Alex. Lo lanzo y luego, si acaso una después de la otra, pues como queráis lo tomáis. Lo he señalado antes, pero me parecía súper interesante esta idea que has puesto al descubierto de el ciberespacio es finalmente como la realidad, ¿no? O los entornos digitales son finalmente como la realidad, es decir, tienen una dimensión siempre ambivalente para las mujeres. Son un espacio en el que potencialmente, ¿no? Podemos estar y ser, pero a la vez son espacios potencialmente y muchas veces violentos. Y lo he conectado con la idea que ayer desarrolló Rita Segato, que como sabéis tuvo una de las ponencias magistrales de este segundo Congreso Internacional, porque ella hablaba mucho de cómo este estar en los entornos digitales nos ha permitido a muchas mujeres, o nos permite a algunas mujeres, porque tampoco hablaba ella en universal, poder mostrarnos en nuestra casa, ¿no? Entonces, me parecía interesante que, dado que ella ayer hablaba de lo positivo, ¿no? De estar ahora tanto en entornos digitales, porque ella planteaba, me muestro en mi casa y puedo entonces mostrarme en uno de mis espacios y allí donde desarrollo prácticas políticas, que es la casa. Pero a la vez tú decías, hablabas de toda otra dimensión, ¿no? En la que este estar en estos lugares pues no siempre es seguro y además incluso es violento. Así que os dejaría estas dos preguntas y una u otra empezáis. Le doy, Alex. Me han abierto el micro. Bueno, recogiendo un poco la primera pregunta en referencia al autogobierno, la palabra la cogí claramente de Federici el otro día. La cogí porque fue claramente en un momento, la conecté muy fuerte con lo que estábamos haciendo dentro de las jornadas de la justicia de nosotras. Desde nosotras entendemos las violencias sexuales como una herramienta al final de control, de poder y de abuso, ¿no? Que genera un espacio de subalternidad y que quita agencia. Entonces es muy importante para nosotros recuperar esa agencia, el autogobierno entendido desde ahí, desde que seamos nosotras, pues las que vivimos en los márgenes de los diferentes sistemas de opresión, las que decidamos también qué hacer con esas situaciones de violencia. De ahí que, bueno, lo he dicho muy por encima antes porque se me acababa el tiempo, pero un poco sería la idea de generar este encuentro donde no solo hagamos una crítica de por qué el sistema judicial, que es parte de toda esa rueda de
instituciones que nos quitan poder y que nos colocan en este lugar subalterno y que además de ser patriarcales revictimizan y punitivizan, ¿no? O sea, como que es un gran encuentro entre capitalismo, patriarcado y racismo, esa institución. O sea, no solo que sea un espacio de generar crítica, que siempre es muy importante, que la crítica sea un virus, evidentemente, pero también la generación de discurso propio y de alternativas propias, ¿no? De no decir solo esto no funciona, no están funcionando, los tribunales no restauran. ¿Qué es lo que sí restaura? En nosotras encontramos restauración muchas veces en el encuentro con otras, en ese espacio de apoyo mutuo, en la autodefensa, en feminista, en otras formas de encontrar justicia, y creemos que sí, esas formas las generamos cada día y en el cotidiano, en el acompañamiento, en la entidad, a veces encontramos justicia también, en el reconocimiento en los ojos de otra. Entonces, bueno, como hacer una apuesta porque sea en propositivo también, ¿no? Las propuestas que surgen, ¿no? Desde el feminismo y desde las entidades que formamos parte. Y la segunda, no sé si medio contesto, y la segunda pregunta un poco en torno al pacto social, bueno, lo engancharé un poco con lo que decía Clara ahora también, ¿no? O sea, no reconocer las condiciones sociales de opresión y desigualdad en la que estamos genera una ficción de que todas estamos en la misma situación, sea para eso, para aún quedarte en casa o para vivir la sexualidad o para cualquier cosa que nos pongamos delante. O sea, hacer invisibles las situaciones de privilegio y de opresión en las que vivimos, pues genera unas ficciones que no solo son universalizantes, sino que son altamente violentas, porque eso nos hace invisibles saber que no es lo mismo estar en una situación migratoria que no estarlo, no es lo mismo tener diversidad funcional que no tenerla en esta sociedad, no es lo mismo estar en una condición de etnicidad que no estarlo. Entonces, bueno, como o partimos de un reconocimiento de esos privilegios y esas opresiones, o si no, cualquier discurso será en sí mismo violento porque las estará reproduciendo, haciendo esa ficción de que todas estamos en la misma situación y que todas podemos reaccionar a los mandatos que están habiendo frente a la pandemia, ¿no? Por parte, sobre todo, de las políticas, de la misma manera, cuando no estamos en la misma situación, ¿no? Ni la salud es lo misma para todo el mundo. Bueno, eso, ¿no? Como que simplifica el discurso de una manera que lo hace invisibilizador de esas situaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, con todo el tema de las ayudas, no hay nada pensado para las personas sin en una situación irregular. Bueno, no se podría seguir en esto infinito, ¿no? Pero creo que hacía referencia a eso, a hacer un falso pacto social de que todas estamos en esa misma situación. Entonces, si lo saltas, encima te culpabilizamos porque te estás saltando esto cuando sería tan fácil quedarte en casa, ¿no? Y acatar todas estas consignas que están viniendo, ¿no? Desde un lugar, bueno, desde el lugar que están viniendo también, que no es neutro, ¿no? Y lo dejo porque si no me puedo alargar aquí infinito. Gracias. Alex, si quieres tomar tú la palabra. Hay algunas preguntas que van dirigidas más o menos a las tres, ahora os las relataré. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que ha comentado la compañera antes, ¿no? Creo que la crisis del COVID, sin tener una perspectiva analítica de género e interseccional, no tiene ningún sentido, ¿no? En todas las dimensiones, también en la dimensión de cómo se puede acceder, que estamos en condiciones muy desiguales, ¿no? A nivel del tipo de infraestructura comunicacional de la cual disponemos o de cuánta autonomía o consentimiento tenemos a la hora de usar ciertas aplicaciones o ciertas plataformas y exponernos, ¿no? A ciertos riesgos o tipos de violencia. El tema de lo online y lo offline y el tema de on-life, ¿no? Es que los cuerpos de las mujeres, ¿no? También están sujetos a nuevas formas de violencia, están en una situación de campo de batallas digitales, ¿no? Y ahí se libran varias luchas, ¿no? Respecto a qué tipo de infraestructura o qué tipo de espacio seguro o más o menos seguro podemos crear. Pero necesitamos estas herramientas porque tenemos que informar sobre lo que hacemos, tenemos que poder comunicar con nuestras copartes, podemos tener que llegar a los públicos con los cuales queremos trabajar o con quien trabajamos, necesitamos crear interrelaciones entre nosotras y generar imaginarios, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que implican. Estuvimos durante mucho tiempo trabajando sobre los riesgos que implicaban el uso de estas tecnologías para las compañeras activistas del aborto en el contexto de América Latina. Y podemos ver que hay muchas maneras de navegar dentro de estos espacios inseguros y de generar pues otras formas de
relacionarnos con estas plataformas y modificarlas, ¿no? O sea, que se puede crear también un Internet feminista dentro de unas plataformas inseguras, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Con este congreso que se está desarrollando en Zoom. Zoom es una plataforma muy problemática a nivel seguridad, a nivel de su violación de derechos humanos y de cómo ha puesto en peligro a varias defensoras alrededor del mundo, su modelo de negocios. No significa que ahora mismo no estemos teniendo un momento, ¿no?, en el cual se crea una zona temporal feminista dentro de esta plataforma, pero sí que tenemos que tener como una toma de conciencia de las limitaciones de estas plataformas y de qué manera juntas podemos empezar como a apuntalar una infraestructura tecnológica que sea mucho más feminista. No sé si he respuesto a la pregunta, la verdad, pero bueno. Seguimos porque como hay otras preguntas que seguro que nos harán retomar algunos de los hilos. Clara, la Margarita Alegret posava èmfasi en relacionar part del que tu has dit amb el que va dir Sílvia Federici dilluns, no? Aquesta reiteració històrica de, en temps de crisi, focalitzar de manera que es desenfoca o fins i tot es violenta, no?, allò que realment és estructural i posa en perill els cossos, fonamentalment, no? I a mi, escoltant-te, em venien ganes de dir, amb tota aquesta diagnosi que heu fet, amb tota aquesta fotografia acurada que heu fet, per on segur que teniu ja alguna intuïció, no?, de per on fer les coses millor. Ja sé que has plantejat la dimensió comunitària com a fonamental, però no sé si ens podries donar un parell o tres de claus, no?, que a partir de la foto ens permetessin fer una següent foto amb una mica més d'optimisme, no? Bueno, nosotras se me ocurre, ¿no?, pues empezar como que no descubriremos la sopa de ajo, ¿no?, desde el equipo de sexualidad, ¿no? De hecho, buena parte de lo que hemos ido aprendiendo lo hemos aprendido de asambleas y de espacios feministas, ¿no?, como este. Y si tuviera que comentar algo en este sentido, ¿no?, más allá de resaltar que el camino yo creo que tiene que ir por un enfoque comunitario de la salud, se me ocurriría pues algo que ya lleva mucho rato diciendo también, ¿no?, algo que pasa por crear espacios pues por ejemplo, para reflexionar sobre nuestra vivencia de la sexualidad, que podríamos llamarlo educación sexual. Lo que pasa es que este término muchas veces lo pensamos solo para las personas jóvenes, ¿no?, como si las adultas ya estuviéramos súper educadas y deconstruidas, ¿no?, de todo lo que nos envuelve, ¿no? Pero iría por ahí, ¿no? Como en esta cosa de compartir estrategias que nos funcionan, ponerle palabras a esas estrategias. ¿Qué significa poner palabras? Pues, por ejemplo, que los nos no tienen que ser un no y punto tajante, ¿no? Que hay muchas maneras de plantear un no que igual nos sirven mucho más. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a un no con una contraproposición, ¿no? Y esto, pues, por poner un ejemplo así como en general, ¿no?, de cuando estamos compartiendo cama con alguien, ¿no?, y nos propone o se lanza a hacer una práctica que no nos apetece, ¿no?, pues por eso era el detalle, ¿no?, como poner en palabras, ¿no?, pues no me apetece esto, me apetece más aquello, ¿no?, como este tipo de estrategia que puede parecer muy simple, pero que igual no se nos ha ocurrido a nosotras solas, ¿no?, porque, no sé, como que justamente al poner, ¿no?, en común, ¿no?, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras resistencias, donde podemos aprender y transformar un montón nuestros entornos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber como un enfoque de la promoción de la salud sexual o desde los feminismos, ¿no?, darle unas vueltas, ¿no?, a esta promoción de la salud, o sea, a cómo generar autocuidado comunitario desde ahí, ¿no?, desde el hablar, desde el compartir estrategias, desde darle a la imaginación y a la creatividad, ¿no?, que eso yo creo que nos sobra y mucha.
y construirlo entre todas, ¿no? Y por supuesto, pues teniendo en cuenta pues, lo que comentaba la Nache ahora, ¿no? Que no todas estamos en el mismo lugar y que no todas las estrategias van a servir para todas las personas, ¿no? Que cada persona tiene que elegir aquellas estrategias que mejor se van a adaptar a su contexto. Muchas gracias. Hay un par de intervenciones, porque no son necesariamente preguntas, pero que creo que las puedo lanzar a las tres. Tanto Ángela Trauret como Beatriu Masia os proponen una reflexión sobre las incongruencias que se generan entre la autoorganización y la dependencia de financiamiento público, ¿de acuerdo? O la necesidad de un pacto entre entidades y administración para terminar con las precariedades. Al final, las dos intervenciones juegan con estos dos elementos que también nos atraviesan, ¿no? La cantidad de herramientas para la autoorganización, pero la cantidad de necesidades también de recursos, ¿no? Y de recursos públicos la mayor parte de las veces. Ese mismo espacio en el cual nuestras colectividades quiere incidir, ¿no? Cuando queráis y la que queráis. Podéis empezar. Bueno, yo haré un apunte así con el tema un poco de relación entre entidades y administración pública y demás, de que siento que a veces sí que hay bueno, no sé, o por lo menos hay como cierto pensamiento de que las entidades cubrimos un hueco o hacemos un parche de un espacio dejado por las administraciones, y mi perspectiva es muy diferente. O sea, creo que lo que hacemos las entidades no lo puede hacer la administración pública, y sí, efectivamente, necesitamos poder hacerlo, y poder hacerlo desde un lugar no precario y desde un lugar que sea, ¿no?, a trabajar bien, hacerlo de una forma feminista, que implica también pues, que estemos cuidadas las que trabajamos allí, ¿no?, y que estén cuidadas las usuarias que acuden, y que haya, ¿no?, como esta relación de calidad también de vida, poniendo los cuidados en el centro, ¿no?, que muchas veces nos llenamos la boca con esto, pero que luego es difícil trasladarlo al cotidiano de cómo trabajamos, ¿no?, y de cómo, bueno, de cosas que nos enfrentamos muy en el día a día. Entonces, yo creo que, no sé, por poner un ejemplo, creo que las entidades muchas veces trabajamos desde, o los grupos feministas trabajamos desde un lugar de independencia y de autoorganización que es precioso y que hace realmente que es un valor en sí mismo, y que, por ejemplo, no sé, trabajamos de una forma en general, o lo intentamos, no jerárquica, no eso, de una forma muy independiente, y creo que eso es un valor que no puede ser sustituido por la administración pública. O sea, creo que hacemos cosas diferentes, y creo que en ningún caso para mí el modelo podía ser llegar a que la administración pública cubriera lo que hacemos nosotras. O sea, eso yo no le veo ningún sentido. Incluso pienso en la capacidad que tenemos, la flexibilidad que tenemos para acoger diferentes situaciones que tienen que ver con la riqueza de la vida, y que sería muy difícil meterla dentro de protocolos y de jerarquías que lamentablemente pues la administración pública pues está atravesada por ellos, porque están en otro lugar, y nosotros tenemos también además que hacer un papel de incidencia política y de cambio político, con lo cual para mí eso es como un valor aparte, y tendríamos que encontrar una manera de que esto, una coordinación que revirtiera positivamente tanto en las que estamos trabajando como en las que son usuarias a veces, ¿no?, que a veces se mezclan esto también, por suerte, pero de estos servicios que ofrecemos, o estos acompañamientos, o de estas propuestas feministas que surgen desde las entidades y desde el movimiento feminista. Esta es una opinión, bueno, esta es mi opinión respecto a este punto en concreto del comentario que llegaba por el chat. Se mezclan, como tú decías, también de alguna manera las contradicciones, ¿no? Porque ciertamente las entidades están allí donde la administración no puede estar. Y muchas veces no tiene las herramientas para estar, ¿no? Que es el tú a tú, principalmente. Creo que esa es una de las grandes riquezas. Pero también es cierto que las políticas públicas a veces recogen esa evidencia y a veces la invisibilizan, ¿no? Porque es cierto que depende de quién gobierne, hay más fondos o menos fondos para que, bueno, pues precisamente para que las entidades
puedan desarrollar ese papel, ¿no? Entonces, esa tensión, ¿no? Las dos realidades están ahí, las dos realidades tienen injerencia en el mismo espacio, pero con funciones distintas, pero hay una que depende de la voluntad y del dinero, al menos en gran parte, ¿no?, para realizar su función, ¿no? Y creo que el énfasis de las dos intervenciones iban por ahí, ¿no? Eso que decía Beatriu Macia de urgeix un pacte entre entitats y administració, ¿no? Es urgente y no siempre se ha dado, ¿no? Àlex, Clara, no sé si queréis seguir por aquí. Sí, yo quería añadir una cosa sobre ese pacto, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas tienen que tener mucho más cuidado y mucho más énfasis en apoyar proyectos que crean infraestructura alternativa y autónoma, ¿no? Porque no podemos estar dependientes de unas empresas multinacionales machistas ubicadas en otro territorio. Y yo creo que se pierde mucha autonomía, mucha seguridad, mucha soberanía cuando contamos en estas plataformas para la educación, de la manera que se han desplegado en las escuelas, pero también en otros entornos y también en la prestación de servicios a distancia con públicos que sufren violencias o discriminación. Ahora mismo creo que en Cataluña tenemos un panorama de proyectos de soberanía tecnológica y alternativas que es bastante efervescente en comparación a otros territorios, ¿no? Y creo que es un rol de las administraciones, obviamente, darles un poquito más de énfasis, más apoyo, porque son imprescindibles en esta soberanía tecnológica, pero también en un acercamiento más ecológico y más feminista, ¿no?, de las infraestructuras tecnológicas, de las cuales todas vamos a depender en un momento, que sea de pandemia o no de pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también sí tienen que repensar un poco qué contribución pueden hacer y de qué manera pueden apuntalar proyectos que existen actualmente y que están haciendo una apuesta para este tipo de infraestructura, ¿no? Luego, respecto a la creación de datos o a la visibilización de violencias, creo que las violencias sexuales o las violencias de género facilitadas por las tecnologías son campos en los cuales siempre faltan datos, ¿no? Y eso es porque las instituciones, puede ser, no las están compilando, no están trabajando sobre esta temática. Lo que tenemos es una multiplicación de proyectos feministas de base que están haciendo como redes de apoyo y acompañamiento y que están prestando un servicio a estas temáticas y a veces también están como compilando datos sobre esta situación para visibilizarlo. Nosotras vemos que en España ahora mismo no hay datos segregados por género, no hay una comprensión de cuántas violencias de género se están dando a través del uso de las redes y creemos que es imprescindible, ¿no?, empezar a apuntalar de una perspectiva metodológica, pero también de recursos y formación en la producción de estos datos a nivel longitudinal para entender las tendencias, las evoluciones y lo que está pasando realmente. Porque si no, siempre nos dicen que lo que estamos contando es anecdótico, de que no hay pruebas, ¿no?, contundentes de que esto esté pasando y con esta magnitud. Entonces, sí, es problemático también. Gracias, Àlex. Clara. No, no te oímos. Espera, que no te oímos. Espera, Clara. Disculpad los fallos del directo. Me ha parecido muy interesante lo que comentaban las compañeras. Yo creo que tengo poco más que aportar. Yo sí que les pediría a las administraciones igual escucha, ¿no? Escucha y consulta, ¿no?, a las entidades que llevan una trayectoria, ¿no?, especializada en diversos ámbitos, ¿no? Como muchas veces me da la sensación de que las administraciones no sé, que eso deberían escuchar más, ¿no?, a los movimientos de participación ciudadana, a las entidades, a los movimientos sociales y a veces escuchan bien poco, ¿no? Ya está. Gracias, Clara. Tenéis una pregunta muy directa y creo que no fácil de responder, pero seguro que daréis inputs importantes. Novembre Feminista os pregunta, i leo textualmente, d'acord? De quina manera penseu que es poden denunciar i visibilitzar les violències masclistes des del moviment feminista en aquests temps de limitació de llibertats de mobilitat, de reunió i de manifestació? Qui vulgui començar. Clara, comences tu, que crec que d'alguna manera té molt a veure amb el que tu has plantejat avui. Vale.
Pues a mí se me viene a la cabeza tirar de las estrategias que nos han funcionado a lo largo de estos años, ¿no? Se me ocurren desde, yo qué sé, o sea, ahora por ejemplo hay una estrategia muy potente, ¿no? De que cuando sufres un acoso callejero, pues el sacar el teléfono y grabar, ¿no? Al agresor o al policía que esté agrediendo me parece como una manera, ¿no? Como de responder a esa violencia, visibilizarla de una manera que rápidamente, ¿no? puede llegar a mucha gente y tener más impacto. Otra, pues yo qué sé, nos va a tocar ponernos en red. Yo que era bastante analógica, ¿no? Y no soy mucho de redes sociales ni de estos formatos virtuales, pero bueno, parece que no nos queda otra, ¿no? Se me viene a la cabeza también, yo qué sé, pues eso, pues volver también, no solo a las nuevas tecnologías, también a las antiguas, ¿no? Como las compañeras que hicieron el programa de radio, ¿no? De confinadas pero no aisladas, creo que se llamaba, no sé. Nachi, tú igual te acuerdas más, pero era un programa que a mí por ejemplo, me dio muchísima... No, me acompañó mucho y me dio mucha esperanza de decir, bueno, incluso, ¿no? en un momento en el que el Estado nos ha confinado, nos ha impedido vincularnos con las demás, hay compañeras que se están organizando y visibilizando, ¿no? Qué violencias estaban ocurriendo en esos meses de confinamiento, ¿no? Iría por ahí. No sé si Alex o Nacheli queréis añadir alguna cosa más. Bueno, así como un apunte breve, para mí hay, bueno, eso, comparto, ¿no? De la vuelta a estrategias que han habido en otros momentos también de limitación de derechos fundamentales también. Eso, la vuelta a la radio, a muchas, obviamente la parte de Alex también era como muy inspiradora con el poder utilizar y de reapropiarnos de las tecnologías como un espacio que también puede ser nuestro. Y yo, o sea, el apunte va relacionado, pero también va por el tema de no, o sea, yo creo que a mí lo que me da miedo es que esto se derive en un cambio estructural, ¿no? O sea, como que se aproveche, ¿no? Con la excusa de la salud pública nos lleve a un cambio, una no vuelta atrás, incluso de ciertos derechos fundamentales. Entonces, como que esta limitación de las libertades de movilidad, de reunión y de manifestación no las dejemos irse como si tal cosa. O sea, evidentemente es un momento muy complejo y hay que ver con mucha inteligencia cómo poder pues combinar esto respetando pues la situación que hay también, ¿no? O sea, no obviamente desde un lugar simplista, sino como un discurso complejo porque se están dando muchas cosas, pero creo que esto está siendo también utilizado para eso, ¿no? Como volver a reestructurar y a poner, pues eso, la impunidad policial, o sea, hay muchos elementos con los que tenemos que poner un foco muy grande. No podemos dejar que estos derechos se vayan como cosa perdida, sino estar muy encima desde el feminismo de recuperar la calle, de recuperar esos espacios que cuesta tanto ganar y que es tan fácil perder. Entonces ahí yo pondría muy el foco también, ¿no? En cuanto, si solo podemos quedar 6, pues hagamos manifestaciones donde hay grupos de 6, cuando se puedan 10, pues seremos 10, cuando se pueda tal, pero no soltemos porque realmente la calle tiene que volver a ser nuestra. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices y creo que es muy importante que lo tengamos mucho en la mira, porque a veces da la sensación que esto es un ensayo general, ¿no? De las autoridades para ver cuánto podemos tragar, ¿no? Y cuántas libertades pueden poner entredicho, ¿no? Y también la transformación de los modelos de educación, de teletrabajo, de teleconsumo y de otro tipo de asistencia de servicios sociales, y no tenemos que ceder, ¿no? En el tema de las libertades fundamentales, de poder movernos, poder juntarnos con otra gente, el derecho a nuestra privacidad también, etcétera, etcétera. Entonces sí, aunque sean tiempos muy difíciles, tenemos que estar como muy bien coordinadas, ¿no? Todas las colectivas feministas y ser muy capaces de trabajar conjuntamente, compartir información, compartir diagnósticos, ver lo que está pasando, publicar acerca de estrategias, visibilizar cosas inesperadas o nuevas formas de violencia para estar al loro y comunicarnos mucho entre nosotras. Eso estoy súper de acuerdo. Tenéis una pregunta que es bastante de funcionamiento, la lanzo para ver si alguna de vosotras la quiere contestar con toda la libertad del mundo, pero os preguntan si las entidades funcionáis solo por subvenciones, si funcionáis por concursos. Creo que
podemos, la que quiera responder. Yo muy rápidamente, lo que sería la colectiva Donestec, sí que recibimos subvenciones, pero también mucho de nuestro trabajo es trabajo voluntario, es trabajo feminista, porque queremos como desarrollar recursos, formaciones y participaciones, y muchas de las iniciativas que he planteado y que he enseñado no reciben financiación pública, sino que son autoorganización o trabajo voluntario, lo que pasa muy a menudo con las colectivas feministas, ¿no? No sé si Nacheli o Clara queréis añadir algo a esta pregunta. Pues nosotros buena parte de nuestro financiamiento es de subvenciones. Creo que si no hubiéramos desaparecido como tantas otras entidades, porque al trabajar mucho con sectores jóvenes en institutos, en centros educativos de educación formal o informal, sin las subvenciones, claro, la facturación, como nos han realizado talleres, pues hubiera caído en picado y como tantas otras compañeras, pues lo hubiéramos pasado bastante mal. No sé, en este sentido, pues nuestra entidad, ¿no? Sí que les preocupa bastante el tema de la transparencia, ¿no? Y en este sentido todo lo que tiene que ver con financiación pues está colgado en la web, ¿no? En un apartado específico donde se puede consultar. Yo respondo en concreto respecto a ADAS. Nosotras mayoritariamente sí, vivimos, o sea, nos financiamos con subvenciones que tienen siempre esta problemática. Nuestros acompañamientos tienen normalmente una duración mínima de 2 años, porque tanto el proceso judicial como el terapéutico pues requieren un tiempo y muchas veces no son los tiempos que nos asegura la financiación a base de subvenciones. Y bueno, podría hablar de esto mucho rato, ¿no? De cómo al final también dificulta mucho el día a día de la entidad, ¿no? Este elemento. También tenemos muchas donaciones, tenemos donaciones particulares y aportaciones solidarias. Trabajamos mucho con voluntariado también y básicamente sería, bueno, también algunas formaciones, pero claro, esto también este momento ha sido complejo, ¿no? Con el tema de formaciones y talleres, pero bueno, ahí estamos reconduciéndolo, como siempre, adaptándonos. Muy bien, tiro del hilo de lo transparente, Clara, para que creo que en este momento también es importante que nosotras mismas, ¿no?, lo explicitemos. Novembra Feminista os agradece la respuesta i os dice, no?, i crec que és important que lo lea textualment, en aquest sentit estem tenint problemes per part de l'administració per organitzar la cadena feminista, una acció pensada per garantir mesures de prevenció del Covid. Bueno, ha sido una mesa que le añade perspectiva al Congreso desde experiencias muy concretas y a la vez muy universales, ¿no? Yo me he quedado pensando en algunas cosas. Nacheli, tú has hablado de algo que creo que en el Congreso se ha hablado muy poco y que creo que también nos permite abrir por lo menos nuevos espacios de preguntas, ¿no? Porque has llegado a plantear que el confinamiento también ha servido en algunas ocasiones para que algunas mujeres tomáramos conciencia de estar viviendo formas de violencia, ¿no? Tendemos a abordarlo desde la perspectiva de lo que no podemos denunciar, de la incomunicación, etcétera, etcétera, pero esta idea del recogimiento también está muy presente en todas las experiencias de comunidad femenina, de autoorganización, y me ha parecido súper interesante que plantearas por lo menos, ¿no?, que también existe esta experiencia y por lo tanto que también hay que poderla recoger y visibilizar. Alex, gracias por hacernos una foto de nosotras mismas, porque realmente creo que muchas de las cosas de las que has hablado las hemos sentido, las hemos pensado, nos hemos preguntado por qué, pero aquí estamos, cada una sentadas, ¿no?, en sus casas y abriéndonos a lo digital, a esta compleja gestión del yo y del nosotras y del mundo entero, ¿no? Y gracias por poner en evidencia
las múltiples necesidades y a la vez las múltiples formas de violencia que se generan o que se multiplican también en este espacio. Y Clara, muchas gracias también por esta foto de las fotos, ¿no? Que vemos y que nos llegan a través de los medios de comunicación, a través de las campañas, estos mensajes que se nos dan y que, sin duda ninguna, bueno, yo por lo menos después de escucharte me quedo preguntando y cómo, ¿no? Y cómo hacer y por dónde seguir trabajando y por dónde seguir indagando. Muchas gracias a las tres por añadir todo lo que habéis añadido al Segon Congrés Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes. Moltes gràcies a nom de l'Institut Català de les Dones i jo, a títol personal, moltes gràcies per tot el que he après en aquesta estona. Gràcies a les tres. Moltes gràcies. Gràcies a totes. Gràcies. Vagi bé. Igualment. Fins ara.